En el Salmo número 32, versos del 1 al 7, dice así la palabra de Dios. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Vamos a orar, hermanos, pidiendo que el Señor bendiga el mensaje de su palabra. Amoroso buen Dios, nuestro Padre Celestial, encomendamos en tus manos, Señor, el mensaje de tu palabra que ahora será expuesto, rogándote, Señor, que el propósito para el cual ha salido, Señor, llegue a nuestro corazón y obtenga la respuesta que tú esperas. Porque tu palabra dice, Señor, que así será toda palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, Señor, sino que hará la obra en cada uno de nosotros. Te honramos a ti y te glorificamos y bendecimos tu nombre. El tema de esta tarde, hermanos, se llama el poder transformador del perdón. El poder transformador del perdón. No hay poder más grande que pueda transformar nuestras vidas que el perdón de Dios. El hombre suele perdonar, pero como dice con una frase, perdón sí, pero no olvido, ¿verdad? Entonces ese no es un perdón transformador, no es un perdón con poder. El único perdón con poder y que es transformador es el perdón que el Señor le puede dar al hombre. Y tiene un gran poder transformador porque aquel que recibe este perdón, como dice este título, es transformado, es cambiado, es convertido en una nueva criatura, como dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 5 y versículo número 17. Para poder entender, hermanos, el poder del perdón transformador, hay que ir al origen del perdón. Y el origen del perdón, hermanos, es el pecado. El pecado que necesita ser perdonado. El pecado, hermanos, no es solamente una agresión. El pecado tiene un gran poder destructivo sobre la persona que lo comete y los que están a su alrededor y aún a la misma naturaleza. El pecado, hermanos, es como una bomba de dinamita, hermanos, que destruye en donde llega. El pecado en nuestros días, hermanos, ha destruido familias enteras. Empieza, hermanos, llega de muchas formas al hogar. A los adultos, hermanos, en un matrimonio los ataca por el lado de la infidelidad, de la avaricia, de la deshonestidad. A nuestros hijos, hermanos, por descubrir aquello que está oculto. Y muchos caen en las drogas y en muchos otros pecados. El pecado, hermanos, es una tentación al sexo ilícito, al sexo prohibido, y todo esto, hermanos, una vez que el pecado llega al ser de una persona, lo empieza a degradar. En la historia, hermanos, de este salmo famoso, un salmo de David,
David habla acerca de aquella bienaventuranza, de sentirse perdonado. Recordamos en la historia de David, hermanos, él había cometido un pecado muy terrible, muy horrendo delante de Dios. Este pecado, hermanos, que lo llevó no solamente a cometer adulterio, sino que también lo llevó, hermanos, a cometer un gran crimen para ocultar su primer pecado. En el momento en que David estaba maquinando todas las maneras en que él podía salir del primer pecado, él estaba consciente de lo que estaba sucediendo, pero llega un momento, hermanos, en que es atrapado y ya no puede salir, su pecado es descubierto, su conciencia lo acusa, el Señor envía, hermanos, a un profeta para hacerle ver su pecado que él sabía que había cometido, porque en este salmo David dice: mientras callé, mientras no confesé mi pecado, mientras pensó que nadie se daría cuenta, el pecado lo estaba consumiendo, como dice este pasaje. Este Salmo 32, hermanos, está muy ligado con el Salmo número 51, porque en el Salmo 51 David nos está hablando, hermanos, acerca del arrepentimiento. El Salmo 51 habla acerca del arrepentimiento. David está pidiendo que el Señor le perdone su pecado, que le purifique. Y toda la oración que David hace en el Salmo 51, cuando él dice: ten piedad de mí, oh Señor, conforme a tu misericordia, borra mis rebeliones, dice, ¿verdad? Lávame más y más de tu maldad. David está pidiéndole al Señor una nueva oportunidad. Él ha reconocido su pecado y él sabía que el pecado lo estaba inhabilitando para servir al Señor, para ser un adorador, para ser un verdadero servidor del Señor. Él sentía que no tenía la cara, ni tenía las palabras, no tenía aquel vigor que había en su cuerpo para cantar al Señor, para alabarle, para bendecirle. Él se sentía, en otras palabras, hueco. Sentía que su adoración era hueca. Las palabras que él decía al Señor no tenían alma, no tenían fuerza. Y pienso, hermanos, que cuando una persona está en pecado, va a experimentar exactamente lo mismo. Su alabanza será hueca, no tendrá peso, no tendrá valor. Y David deseaba que el Señor le perdonara su pecado, que por favor ya lo sacara de esa situación, y él quería alabar al Señor, tanto que le ruega al Señor que renueve su espíritu delante de él, que no le quite su Santo Espíritu, que no le quite la presencia del Espíritu Santo, que le vuelva el gozo de la salvación. Porque de esa manera, teniendo el gozo de la salvación, él podía seguir alabando al Señor, podía seguir publicando las grandes verdades y las maravillas del único Dios vivo y verdadero, que es amoroso, que es justo y que es perdonador. Pero David no podía hacer esto porque él se sentía culpable delante del Señor, y él está procurando que el Señor le perdone su pecado, para que él pueda enseñar, para que él pueda predicar, para que él pueda hablar a los pecadores, que ellos se puedan convertir al Señor. Qué tan importante, hermanos, es que los que nos dedicamos a predicar la palabra de Dios, hermanos, estemos siempre a cuentas con el Señor. Que nuestra palabra que predicamos no sea una palabra hueca, sino que sea una palabra que llegue al corazón de las personas. No nos podemos esconder, ¿verdad?, detrás de una cortina. Tenemos que ser claros y transparentes delante del Señor. Si bien es cierto, nadie somos perfectos,
pero tampoco es una justificación, ¿verdad?, para vivir de una manera deshonrosa. El que sigue al Señor debe, hermanos, de procurar siempre mantenerse en esa santidad del Dios que predicamos. El Salmo 32, hermanos, nos lleva a la respuesta que David recibió de haber confesado su pecado en el Salmo 51. No solamente sintió él que el Señor le había perdonado, sino que el Señor le había concedido esa transformación que él quería. Lo que él pedía en el Salmo 51, vemos la respuesta en el Salmo 32. David dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Él se sentía dichoso, se sentía feliz, porque el Señor le había perdonado, el Señor le había cubierto su pecado. Notemos aquí, hermano, la palabra que David dice que le había cubierto su pecado. Si recordamos, hermanos, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, hermanos, cuando pecaban y que ofrecían ellos un sacrificio al Señor, ofrecían un cordero y la sangre de ese cordero, hermanos, cubría el pecado, ¿verdad? Pero no lo quitaba, nomás lo cubría. Pero cuando vino el Señor Jesucristo y Juan el Bautista se encontraba predicando y ve que viene al Señor Jesucristo, Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que cubre el pecado del mundo. Así dijo, hermanos, que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Ahí notamos, hermanos, la gran diferencia. David dice que el Señor había cubierto su pecado, aunque él sentía que el Señor ya le había quitado su pecado. Porque el cubrir, hermanos, era que el Señor no iba a mirar ese pecado. La sangre que se había derramado cubría aquel pecado, y la sangre del Señor Jesucristo, hermanos, a nosotros no nos cubre, nos lava, ¿verdad? Por eso allá en Isaías el Señor dice: venid luego y estemos a cuentas. Si tus pecados fueran como la lana, dice, serán emblanquecidos, ¿verdad? Como la nieve serán emblanquecidos. Entonces, esta es la obra maravillosa, transformadora del poder del perdón de Dios en nuestras vidas. Por eso debemos darle gracias a Dios y confesar siempre nuestros pecados al Señor. El Señor nos perdona y nos da la dicha, nos da la felicidad, nos da el gozo de la salvación que se pierde cuando hemos pecado. Porque el Señor, hermanos, cuando Él nos ha redimido, nos ha rescatado, nos ha transformado, nos da una nueva vida, un nuevo nacimiento, nos da un gozo, nos da una alegría de ser llamados hijos de Dios. Juan dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, ¿verdad?, de ser llamados los hijos de Dios. Primera de Juan 3. Y, hermanos, David había perdido ese gozo. David tenía una relación preciosa con el Señor. Esa relación se había perdido por causa del pecado. David había ofendido al Señor, había ofendido la santidad del Señor. El Señor se había apartado de él, porque el pecado hace una separación entre el hombre y Dios. Y David se sentía exiliado, se sentía rechazado, y él está procurando por todos los medios reivindicarse delante del Señor. Decirle: Señor, confieso mi pecado. Señor, voy a pagar mis votos. Señor, quiero que me limpies, quiero que me transformes, quiero continuar con esta relación. Él está procurando el perdón. Él está procurando estar bien con el Señor. Y cuando el Señor le responde, él se siente dichoso. Él se siente feliz. Él se siente, hermanos, de nuevo como él era. Esta es una gran bendición, hermanos, cuando el Señor perdona nuestros pecados. La bendición, hermanos, del poder transformador del perdón de Dios nos lleva, hermanos, a vivir una vida
llena de felicidad, de gozar, de nuevo, hermanos, tener esa comunión con el Señor, esa nueva oportunidad que Dios nos da. Todos, hermanos, siempre estamos buscando una nueva oportunidad, porque por nuestra naturaleza pecaminosa, hermanos, constantemente estamos condenados, pues no quiero decir la palabra, pero no, sino que estamos habituados más bien al pecado. Y es una lucha constante porque nuestra naturaleza, hermanos, carnal, quiere satisfacer ese deseo de pecar. El apóstol Pablo nos dice allá, hermanos, en el libro de Gálatas, ¿verdad? Dice, Gálatas 5:16, dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne se opone al del Espíritu y el del Espíritu se opone al de la carne, para que no hagamos lo que queremos carnalmente y lo que queremos espiritualmente. Hay un conflicto ahí. Los hijos de Dios, cuando alimentamos nuestra vida espiritual, tenemos, hermanos, dominada la carne, pero cuando nuestra carne se alimenta más que nuestro espíritu, entonces ahí tenemos ese conflicto. David lo había sufrido. Y nos dice en este salmo que aquel a quien el Señor no culpa de pecado, aquel a quien el Señor ha perdonado su espíritu, es un hombre dichoso. Bienaventurado aquel hombre, el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Dios espera, hermanos, que usted y yo seamos sinceros cuando confesamos nuestros pecados sinceros. Y la sinceridad, hermanos, no consta de palabras bonitas. No se refiere, hermanos, a que yo hable bonito y que suene muy sincero, sino que la verdadera sinceridad, hermanos, se va a mostrar en la acción que yo voy a hacer cuando recibo el perdón de Dios. La Biblia no nos registra, hermanos, que David volviera a cometer el mismo pecado. No dice, ¿verdad?, que David volviera a hacer lo mismo como lo hacían los hijos de Dios en el Antiguo Testamento. El pueblo de Dios pecaban, el Señor los perdonaba, pero después otra vez se iban a los ídolos, volvían a ofender al Señor, porque estaban viviendo, hermanos, en la carne. Y David nos dice, hermanos, las consecuencias de no confesar nuestro pecado. Dice el versículo 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Aquí hay algo bien interesante, hermanos, que quiero que entendamos. Los efectos físicos del pecado en la vida del hombre. David dice que sus huesos se envejecieron mientras él no confesó su pecado. Quien no confiesa su pecado, hermanos, entra en una situación muy difícil espiritualmente, porque la conciencia, su propia conciencia, es acusadora. Y muchas personas llegan, hermanos, a enfermarse de tal manera, hermanos, que sus rostros aparentan una vejez prematura. Sus rostros aparentan, hermanos, una aflicción. Sus rostros reflejan una gran amargura. Por eso David dice en su experiencia lo que él vivió cuando él estuvo callado, cuando él no confesó su pecado. Él sabía que había hecho mal delante de Dios, complicó la situación y no quiso confesar su pecado, quizás por pena y vergüenza delante de Dios. Pero David nos enseña que es mejor confesar nuestros pecados y liberarnos, hermanos, de esa carga física, de esa carga corporal, emocional. Ustedes saben, hermanos, cómo las enfermedades
le llaman psicosomáticas, ¿verdad? Que ejercen un gran poder, hermanos, en todo nuestro cuerpo, enfermedades en nuestra mente, depresión, hermanos, cómo tiene, hermanos, un efecto en cada uno de los órganos en nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque todo, hermanos, está conectado, ¿verdad? Cuando una persona se asusta, tiene un efecto en su cuerpo. Algunas personas quedan, hermanos, ya enfermas, ¿verdad? Por un susto o por algo que cargan ahí, hermanos. Muchas enfermedades que conocemos normalmente, ¿verdad? Algunas se deben a ese tipo de situaciones. No voy a generalizar, ¿verdad? Pero algunas enfermedades, hermanos, son producto de la vida pecaminosa de las personas. Y David dice, hermanos, que mientras no confesó su pecado, él se sentía morir. En mi gemir, dice, todo el día. Se lamentaba de su pecado. Y quizás él decía, ¿cómo pude yo haber caído en esto? ¿Qué pasó? ¿Qué me sucedió? ¿En qué momento descuidé esto? Y es que, hermanos, el pecado es como la tarjeta de crédito. Disfruta ahora y paga después. Y cuando pagas después, pagas pero con muchos intereses. Así es. El pecado, hermanos, te dice, tú disfruta, después vas a pagar. El pecado, hermanos, es engañoso, ¿verdad? Dice la Biblia que el corazón del hombre es perverso y es engañoso. El hombre cree, hermano, que lo va a mantener en oculto, pero no se puede. David quiso mantener en oculto su pecado, no pudo ocultarlo. Y él quiso ocultarlo, pero complicó su situación. El poder transformador del perdón de Dios cambia todas las cosas en la vida de todos los hombres. En la vida de usted que me está escuchando, Dios quiere transformar su vida. Tan solo es necesario que usted se humille ante el Señor, le confiese su pecado, se arrepienta, se aparte de él y el Señor promete ayudarle. David dice en el versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Después de haber experimentado David que sus huesos se habían envejecido, que su verdor, su juventud se había vuelto en sequedad de verano, como un hombre joven, hermanos, llegó a mirarse viejo, como un hombre que uno podía imaginarse que tenía mucho vigor. El pecado lo había desbastado, hasta que él confesó su pecado, como leímos en el Salmo número 51, como declara su pecado, el Señor le perdona. Y aquí está diciendo con toda confianza que tenemos un Dios perdonador. Él dice, mi pecado te declaré y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David a su pecado lo llama maldad, no lo llama error como los hombres suelen llamar el pecado, ¿verdad? Porque usted le dice a una persona pecadora y se ofende, ¿verdad? Y cuando muchas personas oran, perdonan nuestros errores, así llaman, por decir una palabra más bonita, al pecado, ¿no? Pero el pecado, hermanos, es pecado. David dice, mi maldad, yo hice lo malo delante de ti. Yo te estoy declarando que hice lo malo delante de ti. Y cuando David siente que él le ha descrito al Señor, le ha relatado lo que ha sucedido, él tiene la confianza y la seguridad de que el Señor le va a perdonar. Cuando confesamos nuestros pecados al Señor, hermanos, hay que relatarle nuestros pecados. En esa comunión,
El Señor sabe lo que hemos hecho, pero el Señor quiere ver nuestra sinceridad. Cuando no relatamos, ocultamos. Pero si usted declara su pecado, el Señor ve su sinceridad. Y también, hermanos, el Señor ve que su corazón se está humillando delante de Él. David dice, por esto orará a ti todo santo, en el tiempo en que puede ser hallado. Podemos orar al Señor y podemos ir en todo momento a confesarle nuestros pecados, nuestras faltas delante de Él, nuestras culpas, nuestras maldades, así como dice David, dice, orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Y ese tiempo, hermanos, es hoy. Dios ahí está listo para escucharnos. David dice, ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Quizás esta frase se esté refiriendo, hermanos, a que la muerte no llegará a aquel que confiesa su pecado. Qué triste es morir, hermanos, y no confesar nuestros pecados al Señor. Es estar separado por una eternidad de la presencia del Señor, por no confesar un pecado que el Señor conoce y que Él está esperando. Ahora, el poder transformador de Dios, hermanos, se ve en que el Señor trae esa paz, trae esa dicha, trae esa felicidad en el corazón del hombre, pero también trae la ayuda de Dios para que no volvamos a cometer el mismo pecado. Dice la palabra de Dios en el versículo 7, dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Primeramente, el Señor es nuestro refugio. ¿A quién podemos acudir en el momento de tentación? David dice, por esto orará a ti, cosa. En el momento en que estoy tentado, hay que acudir al Señor. Él es nuestro refugio. O hay que orar al Señor, hay que pedir al Señor fortaleza, ayuda del cielo para no caer en pecado, para no ofender al Señor. Segundo, dice, me guardarás de la angustia. El Señor nos librará de la angustia, de la aflicción, del pecado, porque el pecado nos va a producir esa tribulación, esa angustia que David vivió. Y tercero, David dice, me rodearás, con cánticos de liberación me rodearás. El Señor promete, hermanos, su presencia. El Señor promete liberarnos con su palabra. Cánticos de liberación, su palabra, hermanos, va a estar siempre presente en nuestras vidas. Y quizás usted lo ha experimentado. Al momento de ser tentado, cuando conocemos y estudiamos la palabra de Dios, la misma palabra, hermanos, nos habla en ese momento. El Espíritu Santo nos habla con la palabra de Dios, mandándonos a nuestro espíritu versículos de la Biblia para que no pequemos, para que no ofendamos al Señor. Preciosa la palabra de Dios, hermanos, cómo se manifiesta y cómo el Señor nos habla a través de ella en nuestro diario vivir. David dice, hermanos, que seamos entendidos, que no seamos, hermanos, como el mulo o como el caballo. Dice que tienen que ser amarrados porque si no, no se acercan a ti. David compara, hermanos, a las personas que rechazan la palabra de Dios. David los compara como esos animales, hermanos, de carga, ¿verdad? Que son aristos que son salvajes, ¿verdad? Que ahí los tienen que tener con un cordoncito, ¿verdad? Si no, ellos no vienen a ti. El Señor nos dio a usted y a mí, nos dio entendimiento para que podamos, hermanos, vivir y comprender la palabra de Dios. No hay nadie que diga, es que no sabía lo que hacía. Sí sabía lo que hacía, ¿verdad? Nadie se va a justificar delante de Dios. Adán no se pudo justificar, hermanos, que le podemos decir que Adán no tenía tanto mundo como nosotros.
pero sí tenía, ¿verdad?, esa capacidad para decidir entre lo bueno y lo malo. Y cuando el Señor lo llamó a cuentas, inmediatamente él quiso disculparse, quiso decir, no, la culpa no es mía, la culpa es de la mujer que tú me diste, ¿verdad? Empezó luego, pero él era responsable de sus acciones, ¿verdad? David dice, muchos dolores habrá para el impío, versículo 10, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. El Señor nos pone aquí, hermanos, frente a dos caminos: el camino de los impíos y el camino de los que le rodea la misericordia. ¿Cuál camino vamos a escoger? El Señor le dijo, hermanos, al pueblo de Dios, allá en Deuteronomio capítulo 33, versículo 20, pongo delante de ti dos caminos, la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Escoge, dice, el camino de la vida para que vivas. Escoge el camino de la obediencia, el camino de la bendición. Así el Señor, hermanos, dice David, que nos pone frente a dos oportunidades: el que persiste en vivir en pecado y seguir ocultando sus pecados, dice que tendrá muchos dolores. No habrá paz en su corazón, cada vez se va a hundir más en ese pantano. Pero dice, más el que espera en Jehová, el que confía en el Señor, el que le deposita al Señor sus debilidades, el que le confiesa al Señor sus pecados, dice que le rodea la misericordia. Qué preciosa la palabra de Dios. La misericordia del Señor lo va a rodear, va a estar con él siempre, y eso nos va a llevar a vivir una vida de victoria. Termino este precioso salmo que dice: alegraos en Jehová, alégrense en el Señor, gócense. ¿Quién? Los justos, los que han sido perdonados, los que han tenido la dicha del perdón, los que han sido transformados por el poderoso perdón de Dios, por el amor de Dios, quienes han sido rodeados de la misericordia del Señor. Gócense. Pero el que no ha sido perdonado no se puede gozar. No tiene paz en su corazón, no tiene alegría, solo tiene lamentación, tiene angustia y tiene aflicción. Mis amados hermanos, el Señor quiere perdonar nuestros pecados. El Señor quiere transformar nuestras vidas. Les invito en el nombre del Señor a que analicemos nuestra situación delante de Él. Y si tenemos un pecado que confesar, a solas con Dios, humíllese ante el Señor, relátele su pecado, confiésele su pecado, implore. David dice que será bienaventurado cuando el Señor perdone su pecado. Su vida será diferente, le volverá el gozo a su corazón, porque el poder de Dios es grande. El poder del perdón de Dios nos transforma. Y dice aquí el último versículo: y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. David no podía cantar mientras tenía pecado, pero una vez que fue perdonado, él pudo gozarse nuevamente en el Señor. Dios nos ha dado una vida para que la vivamos en gozo, en alegría, en júbilo, en esa comunión con el Señor. No en la felicidad que como el mundo la percibe, que el gozo que el mundo te ofrece. No, el gozo que Dios te ofrece es un gozo diferente, un gozo en el que tú puedes estar en paz con Dios y puedes gozarte y disfrutar la vida que el Señor te ha dado. Les invito en el nombre del Señor Jesucristo, hermanos, a que oremos y le pidamos al Señor que siempre tengamos esa dicha en nuestro corazón de haber recibido el perdón de nuestros pecados. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra que nos has dado en esta ocasión. Te alabamos y bendecimos tu nombre. Te agradecemos, Padre,
que has mostrado tu amor para con nosotros, enviando a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, derramar tu sangre preciosa y limpiarnos de toda maldad. Señor, un día acudimos a ti y te confesamos nuestros pecados, y tú nos limpiaste de toda maldad. Pusiste un canto de alegría en nuestro corazón. Mas, sin embargo, Señor, por nuestras debilidades podemos perder, Señor, ese gozo de nuestra salvación. Por eso cada día, Señor, oramos a ti. Vamos ante tu presencia, Señor, y confesamos nuestros pecados a ti, para mantenernos en esa dicha, en esa felicidad, que no haya nada que se interponga en esta bonita relación de comunión que tenemos contigo, oh Padre Celestial. Oramos, Señor, por todos aquellos que aún no han recibido el perdón de sus pecados y que están en angustias, que están en aflicciones. Padre, te ruego que tú toques sus corazones, que cada quien que se acerque a ti en humildad y confiese sus pecados pueda experimentar esta dicha, este júbilo de ser perdonado y de ser transformado, porque no solamente nos perdonas, sino que también nos transformas. Gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Te alabamos, Padre eterno, y bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén.